Bueno, Ana, el entorno en el mundo entero, no solo en Colombia, está marcado por una altísima incertidumbre. Ayúdanos a entender, por favor, qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en medio de un entorno con tanta incertidumbre. Bueno, para nuestro cerebro el peor de los escenarios es tener incertidumbre, porque si para algo tenemos un cerebro es para velar por nuestra supervivencia. Su principal objetivo es que nosotros sigamos vivos. La incertidumbre en el fondo es un escenario donde hay cosas nuevas, donde están cambiando todo el tiempo y no sabemos cómo terminan, y eso lógicamente nos alerta, conecta desde el punto de vista cerebral con áreas cerebrales que tienen que ver con evaluar la amenaza, y son áreas cerebrales que son de nuestro cerebro límbico, de nuestros núcleos amigdalinos, que nos mantienen estresados, alerta. Y tienen una consecuencia directa, que es que no nos hacen ver como una imagen amplia de las cosas, sino que nos enfoca mucho, nos meten a lo que llamamos visión túnel, porque realmente está asustado frente a la incertidumbre. Entonces es por eso, precisamente, que en momentos de incertidumbre, donde deberíamos poder pensar de una manera más abierta, de una manera más inteligente, de ver distintos escenarios, es precisamente cuando encontramos que los cerebros, en vez de darnos eso, lo que nos dan es quererse quedar demasiado pegados a lo que conocen, y es cuando ves a las personas muy cerradas en ideas en vez de abrirse a nuevos escenarios. Ahora que trae a colación la palabra inteligencia, he visto en algunas de sus conferencias que habla de la inteligencia colectiva y que dice que nunca vamos a ser tan inteligentes como individuos como podemos llegar a ser con la suma de las inteligencias. Eso parafraseando. ¿Por qué nos cuesta entender tanto eso? Sí, porque nos asusta lo desconocido. Entonces cada uno de nosotros sabemos cómo somos, en qué cosas más o menos uno se desenvuelve bien o mejor, y cuando alguien llega con una inteligencia distinta a la tuya o con unas dotes distintas a las tuyas, en esta evaluación de si lo que tengo a mi alrededor es algo que me amenaza o no, hay facilidad para caer en que el otro sea diferente es para mí una amenaza. Y esto es un error enorme. Precisamente el poder ver en otras personas lo que a mí me falta hace que yo me complemente, y yo me vuelvo una mejor persona si puedo incorporar otras habilidades que yo no tengo y que otros tienen. Ese es el escenario ideal, pero ocurre que en contextos de elecciones que son naturalmente polarizantes, pues materializar esa idea, ese escenario ideal es mucho más complejo. Sí. Es un momento difícil porque hay mucho en juego, sí. Y quizás nuestro cerebro nos hace ver que hay más en juego de lo que realmente es. Nos hace ver las situaciones dramáticas. Cuando tú tienes una idea, que puede ser una idea política muy asentada, de alguna manera tu sistema de supervivencia te hace creer que solamente esa idea política te va a llevar a un buen lugar. Y esto no es tan así. Normalmente la vida, ni siquiera la política, no es tanto blanco o negro. Lo mejor sería, lo más inteligente sería poder tomar lo bueno de uno y de otro y hacer moldearse en cosas conjuntas. Pero eso no suele ocurrir a las personas. De alguna manera lo vemos blanco o negro. Los míos lo van a hacer bien, los otros lo van a hacer mal. Y entonces sentimos una amenaza interna que es falsa, que no es real. Como el miedo es un sentimiento mucho más contagioso, pero además que se fija más fácil que la certidumbre o que el positivismo en nuestro cerebro. Totalmente, por eso que decimos, como en realidad nuestro cerebro está programado, y además decía, es un cerebro que no es del siglo XXI, nosotros tenemos el mismo cerebro que hace 200.000 años, donde lo que tenía que hacer es defenderse para que no le comiera un animal. Entonces tenemos muy a flor de piel y de una manera muy superficial siempre el estar muy alertas a aquello que nos puede amenazar. Entonces, si tú quieres lograr un impacto muy rápido en alguien, si le asustas, lo vas a lograr mucho más fácil que haciéndolo con cualquier otra emoción. Pero eso tenemos que saberlo, tenemos que, como personas, saber que esa es una manera muy fácil de atacarnos y empezar a dudar de aquello que nos están implantando y ser, en ese sentido, tener más conciencia de, oye, me están intentando dominar desde el miedo. Y ahí es donde uno puede empezar a tomar la autoría propia de, oye, yo no me voy a dejar que me amenacen o que me intenten implantar esto utilizándome desde el miedo, haciendo que yo me cierre y que no pueda ver. En los escenarios polarizantes el miedo termina siendo un gran protagonista. ¿Qué herramientas le podemos entregar a los ciudadanos para que empiecen a entender los mensajes desde otra perspectiva, o mejor, con un espectro más amplio,
que lo saque de ese lugar común y que tome buenas decisiones? Sí. Bueno, lo primero es, o sea, a veces no nos damos cuenta de que estamos operando desde un lugar de miedo. Y lo que nos da la imagen de que sí estás ahí es cuando te cuesta mucho escuchar opiniones distintas. Cuando uno se queda muy vehemente en su opinión y no es capaz de escuchar nada más, es que estás operando desde un lugar de miedo. Así que creo que algo que nos ayuda para sacar de este secuestro, ¿no? que hace el temor en el cerebro, que es un secuestro emocional, que en este caso es a través del miedo, es algo que decía. Tú, siempre que imaginas que un escenario que estás viendo muy dramático, te lo puedes imaginar no siendo tan dramático, o sea, le puedes implantar una imagen a tu cerebro de, oye, esto, ¿qué tal si en vez de ser tan grave como yo lo estoy imaginando, realmente me lo imagino en un escenario donde están ocurriendo cosas mejores? Solamente haciendo eso hace que tu cerebro pierda miedo, que empiecen a funcionar áreas mucho más sofisticadas del córtex prefrontal y que te permita ver otras salidas, que eso es lo que necesitamos en el fondo. Claro. Para solucionar problemas necesitamos ver salidas. Claro, yo creo que es exactamente ese el problema de la vida cotidiana, por lo menos en nuestro país, que nos está costando encontrar salidas. Cuando hay un momento sociopolítico complicado basado en el miedo, uno deja de confiar en el entorno y entonces te estás metiendo tú mismo en un sitio que es muy poco expansivo y productivo. Tenemos que aterrizar más a lo humano y en este sentido cuando entra una discusión dentro incluso del ámbito familiar, hay algo que es como de, oye, vamos a salirnos un poco de nuestro lugar de conquista ideológica y voy a intentar ver a la otra persona como un humano que siente exactamente igual que yo y que si él está viendo algo tan distinto, siendo que es alguien al que quiero, ¿será que hay algo en lo que él piensa o él está viendo algo que yo no veo? Y creo que ese juego de intentar ver lo que el otro ve es algo que tenemos que hacer a favor nuestro. Un y de juego todos. de empatía. Exactamente. Cuando usted hablaba acerca de tener esas conversaciones con personas que tienen puntos de vista diferentes, se encuentra el inmenso valor de incomodarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto incomodarnos? El problema viene cuando no estás dispuesto a estar incómodo, porque realmente de la incomodidad nacen grandes cosas y como explicaba, realmente de un cerebro y de un sistema incómodo nace una regeneración. O sea, le estás dando una razón a, oye, estoy incómodo y quiero estar cómodo, algo tengo que cambiar, algo tengo que mejorar. Entonces la incomodidad y las crisis siempre son un terreno tremendamente abonado para mejorarte. Pero también lo decía, la mente líder o alguien que es líder es posiblemente aquel que logra estar más cómodo dentro de la incomodidad. El desarrollo a todos los niveles exige pasar de una situación conocida a una situación nueva que es más desarrollada. Ese tránsito entre lo conocido de antes y lo nuevo que está por venir es siempre incómodo porque hay una incertidumbre asociada, no sé hacia dónde me lleva. Quien es capaz de aguantar la incomodidad de lo nuevo son los que son gente más líder, que es capaz de llevarnos a sitios nuevos donde si no, no llegaríamos. ¿Aplica para sociedades también? O sea, Por supuesto. Después de esas crisis y esas incomodidades, en nuestro cerebro salen cosas mejores, ¿también de los periodos de crisis en las sociedades? Estoy segura que sí. Sí, porque se plantean unas preguntas distintas, unas relaciones distintas, y salga bien o mal, aprendemos de ese buen o mal resultado. Después puedes mirarlo y decir qué es lo que ocurrió que nos llevó a este lugar. Entonces creo que siempre las crisis nos ponen esos interrogantes y nos hacen mirarnos de nuevo. Sé por su libro de Entrena su mente que hay unas claves importantes para ayudar al cerebro a cambiar la forma de cómo se apropia de la realidad, y una de esas es el tiempo, la temporalidad. Decir, esto va a pasar. El problema es que en Colombia en este momento los ciudadanos decimos, no sabemos cuándo esto va a pasar. Por eso se siente tan mal la sociedad. Esa es la gran razón, porque la incertidumbre de cuándo va a acabar esto y cómo va a estar después es duro. Pero de nuevo, yo ahí creo que tenemos que volver a lo humano. Estamos hablándonos desde grandes cosas, desde escenarios muy abstractos, y tenemos que ir a hablar realmente desde lo que nos aterriza como humanos. ¿Cuál es el centro, lo que estamos hablando aquí? ¿Cuál es el centro real? Y también meterle la temporalidad, porque en ese sentido, bueno, hay una fecha de elecciones que puede que muchos cerebros de este país lo estén viviendo como un momento terrible donde va a cambiar la vida radical en el antes y en el después en función de los resultados. Y la realidad es que la vida de la gran mayoría de las personas va a cambiar muy poco el día después del resultado de esas elecciones. ¿Cómo está diseñado nuestro cerebro para que la plasticidad no les sea tan fácil? Por ejemplo, decenas de personas que han pasado por estas conversaciones hablan de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué nos cuesta
tanto? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza? Eso depende, hay personas que son empáticas de manera muy natural y sin ningún problema, es porque han programado en su cerebro que ser empático es un lugar de seguridad para ellos, un lugar de supervivencia y que lo que obtienes al ser empático te vale la pena. Entonces depende de lo que has programado, pero es verdad que en momentos difíciles, donde hay incertidumbre, uno es menos empático, porque tienes la sensación de que tienes que defender más lo propio, protegerte. Entonces, ¿desde dónde quieres operar tú? ¿Quién quieres ser tú? Porque si te hablo desde el punto de vista de salud y de salud mental, te aseguro que siendo empático vas a vivir mejor, que tu cerebro funciona mejor siendo empático que no siéndolo. Así que, bueno, son empezar a tomar esas decisiones. Vivimos lo que pensamos. Entreguémosle a los televidentes herramientas prácticas para que en su día a día podamos tener mejores pensamientos. La suma de esos pensamientos y de esas vidas terminan traduciéndose en las realidades de las sociedades. Totalmente, esa es una pregunta maravillosa. Y sí, pasó algo que es muy concreto, muy fácil. Vayamos a buscar momentos donde hemos estado muy bien en el pasado, que quizás ahora en el presente no estamos sintiendo, y engañemos de alguna manera a nuestro cerebro, trayendo con una visualización, y ese es el ejercicio. Cuando quieras sentirte de una determinada manera, que ahora no tienes, pero que sí que la has vivido antes, más positiva, cierra los ojos, vete a imaginar cómo sentías aquello que sí que era bueno, mete tus sentidos en ello y de alguna manera estás engañando a tu cerebro que no sabe diferenciar muy bien si lo que tú imaginas con mucha realidad está pasando en este momento o no. Y también serviría acordarse de un momento donde no la pasamos tan bien, pero salimos avante para alimentar la esperanza. Totalmente, claro, porque esto te da una seguridad de, oye, puede ser muy malo y yo aún así ya lo superé en ese momento porque no lo voy a volver a superar. Y creo que son dos herramientas muy, muy valiosas para este momento de país que estamos viviendo. Doctora Ana Ibáñez, neurocientífica española, muchísimas gracias por este espacio con Noticias Caracol. Bienvenida siempre a nuestro país. Encantadísima de volver todas las veces. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.